Hola, ¿cómo están? Me presento, soy el doctor Pedro Ardínez Limonchi, director general del Instituto Latinoamericano de Ciencias y Humanidades, perteneciente a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el estado de Guanajuato. COEPES, por sus siglas. Hoy vamos a tratar el tema del mundo de Armando Olivares. ¿Cómo surge esta presea tan codiciada, tan significativa, tan emblemática de la COEPES de Guanajuato? Hay que aclarar que no todas las COEPES del país trabajan al ritmo que ha venido desarrollando esta COEPES guanajuatense. Y una de esas tantas hazañas, elementos, alcances que ha tenido es el buscar la historia y el significado de la educación superior en su propio estado. ¿Cómo surgió este mundo de Armando Olivares Carrillo? Bueno, en la gestión del ingeniero Rosalío Muñoz, presidente de la COEPES entre el 2005, 2008, en esa década, se nos puso el reto de buscar un elemento que sirviera de estímulo a las universidades, a las IES o instituciones de educación superior, para motivar su propio crecimiento y también, de alguna manera, estimular a que otros fueran por esta presea. No sabíamos, no teníamos en esa COEPES de aquel entonces ningún emblema que sugiriera una presea. Entonces se nos dio a la tarea, a la Comisión de Honor y Justicia, se nos dio la tarea de buscar el símbolo. Bueno, nos dimos también al trabajo de buscar a un pro universitario, un pro hombre, un pro algo que significara en una sola persona, que trajera todo el instinto, el espíritu educativo en el nivel superior en el estado de Guanajuato. Hicimos, gracias al licenciado Ernesto Arrache Hernández y un grupo de universitarios de esa época, el doctor Rogelio Fuentes Santoyo, entre otros, el licenciado Franco. Hice una reunión de profesores para que me dieran una terna de nombres que pudieran significar algo para mucha gente. Uno de ellos fue el licenciado Eugenio Trueba Olivares, un gran universitario indiscutiblemente. Otros de ellos fue el doctor Santiago Hernández Ornelas. Y por último, no en estricto orden, el doctor, licenciado, profesor, maestro Armando Olivares, Armando Olivares Carrillo. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, algunos de ellos fueron rectores, otros profesores de generaciones y generaciones de intachable conducta y ética docente, de un amor absoluto a la educación superior, en particular a la Universidad de Guanajuato, que dicho sea de otro modo, es el alma mater de Guanajuato, el Estado. Nos dimos
a una segunda tarea, una segunda etapa. Ir a buscar con esa terna quienes votaban, obviamente de manera íntima, por alguno de los tres, y nos dijeron, los tres sin duda tienen todos los merecimientos, pero Armando Olivares, y esto se repetía, no, los tres con absoluta seguridad, no hay quien les llegue en la historia académica del Estado, pero Armando Olivares con ciertas cosas de más, ¿verdad? Fue un hombre de su época, indiscutiblemente. Fue un hombre que participó en los primeros ensayos cervantinos, antes de que existiera el festival, en los entremeses en la calle. Él convierte el Colegio del Estado en Universidad de Guanajuato, allá en los años 60, estamos hablando de hace más de 70 años, ¿verdad? Esto indica que nosotros no estábamos descubriendo que Armando Olivares fuera muy, muy importante. Ya lo era. De hecho, la biblioteca Armando Olivares que existe en Guanajuato, todo el que la conozca queda absolutamente maravillado. Y no solo por la arquitectura, sino por lo que representa ese nombre. Ese nombre representa cuidado. Ese nombre representa mantenimiento. Ese nombre representa perseverancia, constancia, todos los atributos que debe tener una universidad. Porque si las personas requieren de atributos, las instituciones mucho más. Ese nombre también representa lealtad a una serie de valores cívicos con los cuales las generaciones se siguen formando y seguirán formándose con absoluta seguridad, a pesar de los modernistas de toda la vida, ¿sí? Porque en todas las generaciones hay modernistas, ¿sí? Por eso ese término es un poco peligroso usar. Total, llevamos a COEPES, al seno de la asamblea de COEPES, el resultado. Y cuando dijimos el que la mayoría de los académicos, hombres de cultura, de comunicación, de periodismo, de historia, etcétera, etcétera, no dudaron en nombrar o traemos el resultado de la encuesta a Armando Olivares. Este proceso al grupo de nosotros nos llenó de experiencias, los que no lo conocimos, por supuesto. Tuvimos que interaccionar después de esta asamblea de COEPES con profesores que sí lo conocieron, con la familia misma del señor Armando Olivares. En la asamblea, cuando se dijo Armando Olivares, se quedó muda la asamblea, no hubo ni aplausos, nada, pero fue un silencio, ¿cómo lo explico? Fue un silencio de asentimiento, fue un silencio absoluto de reverencia, como innegable, ¿verdad? En ese momento, yo en lo particular me sentí bastante tranquilo, dije, bueno, por lo menos ya habíamos visitado varios municipios donde había personas para este fin, porque no quisimos dejar todo al lugar de lo que pasaba en Guanajuato capital, sino que visitamos algunos, Celaya, San Miguel de Allende, en todos lados habían ecos, resonancias de Armando Olivares Carrillo. Fue muy significativo para un servidor y para el equipo y para el grupo. Cuando llegamos, se terminó la asamblea, dije, bueno, él se va a llamar Armando Olivares Carrillo el premio.
Y alguien por ahí dijo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Una medalla, una presea, un pergamino, hasta alguien subió hasta una estatuilla. Cuando se dijo estatuilla, recuerdo muy bien al licenciado, al ingeniero Rosalío Muñoz, que dijo, yo sé quién nos puede dar una idea. Y entonces él sugirió a Miguel Peraza, al escultor Miguel Peraza, hijo de, bueno, Miguel Peraza segundo, ¿verdad? Primero, pues obviamente no, que vive allá en el Estado de México, o en el Distrito Federal, colindante con el Estado, ahí tiene su taller de escultura. Y entonces me pidió que le hablara yo, porque yo era el de Honor y Justicia. Lo bueno es que me pidió ir a hablar nada más al extranjero, no al extranjero, ¿verdad? Pero, y hablé con el señor Peraza, yo sin conocerlo, ¿verdad? Sí, le dije quién había sido Armando Olivares, todo lo que habíamos recogido de él. Dice, deme unos días, voy a pensar en alguna idea. Estos días se alargaron y yo estaba, por un lado tenía yo a Miguel Peraza y por el otro lado a la Asamblea de Coepes. Entonces, era un poco interesante la incomodidad esa, ¿verdad? Porque Miguel Peraza todavía no se le prendía el foco. De repente se le prendió el foco y me dice, doctor, ya lo tengo. Se va a llamar El Mundo de Armando Olivares. Cuando me lo dijo, dije, pues sí, ¿verdad? Los artistas siempre hay que contestarles que sí, porque pues el arte siempre es positivo, nunca es negativo, ¿verdad? Entonces hay que contestarles que sí. Y nos mandó el primer trabajo en cera, que recuerdo que la asamblea de Coepes se llevó a cabo en el Tecnológico de León, en el Instituto Tecnológico de León, que está ahí por la salida San Carlos. Y ahí llegó Miguel Peraza con este mundo de Armando Olivares, pero todo en cera, todavía no se fundía. Y él dio una explicación de qué se trataba la escultura. Y esta me gustaría, ya que lo tenemos aquí el original que pertenece a la Coepes, que con celo lo he guardado aquí en la casa de todos ustedes, para cuando se requiera. Y él lo presentó en cera, explicó todo y quedamos verdaderamente maravillados con la percepción del artista acerca de la personalidad de un hombre al que no conoció y del que teníamos información, aunque certera, no tan rica. Bueno, me gustaría presentarles en este momento, aprovechar que estamos hablando de don Armando, aquí está El Mundo de Armando Olivares, que es de Miguel Peraza. ¿Sí? Es una lámina, inclusive lo voy a mover en un momento, es una lámina rectangular. Esta lámina rectangular es el conocimiento, la cultura, la ciencia, la filosofía, esta lámina. Y el mundo, este mundo no es el mundo de Armando, es Armando Olivares. ¿Sí? Este mundo que atraviesa por ambos lados la cultura y se mantiene permanentemente rompiendo el paradigma. Para Miguel Peraza, esto era Armando Olivares, una persona que permanentemente estuvo inquieta trabajando en no conformarse con la verdad actual, sino buscar lo siguiente, de aquí para acá y de aquí para acá, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No estoy hablando de política, pero en ese sentido.
y abajo, y que para ello se requiere preparación, estudio, análisis, para intentar algo nuevo o no conformarse. Es el detonador impulsor de todos los estudiantes de la educación superior. Todo estudiante de educación superior debería conocer el mundo de Armando Olivares, pero ¿por qué es? El porqué del artista, el cómo debemos de mantenerlos fuera del ocio, bueno, de vez en cuando no importa, pero sí permanentemente preocupados por crecer, por avanzar, por analizar si pasé de acá para acá, cuando yo ya esté de este lado, tampoco olvidar el otro lado. Esto es una dinámica artística de la plástica mexicana muy interesante, que le cabe a muchísima gente, a muchísimos personajes, maestras, investigadoras, profesores, guías de estudiantes. Esto es clave. Y abajo hay una campana, pero partida en dos. La parte inferior, aquí es una campana, la mitad de una campana, y del otro lado tiene la otra mitad. Cuando presentó Miguel Peraza en cera, claro, pesaba muchísimo menos que esto, porque esto es bronce, pintado, muy hermoso, ¿sí? Y la presentó en cera sin la base de madera que tiene esto ahora, porque esta es una construcción ya muy grande. La puso en una rueda de estas que se utilizan en las cocinas para poner diferentes cosas y darles vuelta. Y lo hizo así de golpe. Y empezó a girar. Y esta campana se convierte en al estar girando. Una, una práctica, una técnica de la escultura muy interesante. La campana que está en dos, al girar, se ve una sola campana. Esto le preguntamos a Miguel Peraza, ¿esto por qué? Y nos contestó, porque sí. Una razón de peso enorme, como podremos comprender, ¿verdad? Sí, pero es artista. Y sí, obviamente, es un atractivo muy grande. Nada más que a los que les ha tocado, que a eso pasaremos en un momento, tener este mundo de Armando Olivares, pues bueno, ya se les entrega con una base de madera gruesa, ya no le pueden andar dando de vueltas rápidas, ¿verdad? Ni es de cera tampoco. Pero este es un principio muy interesante. ¿Qué hizo Coepes? Coepes se metió en una línea de calidad que en aquellos años es cuando entramos pues, prácticamente todos los miembros de Coepes a los procesos de calidad, de crecimiento sostenido, etcétera, etcétera. Pero también en un reto. ¿A quién se le va a otorgar? Y siempre que está al alcance o a la vista un premio, todos se esfuerzan por trabajar. No fue el caso de esta Coepes. La Coepes venía trabajando muy fuerte y no fue difícil para los subsecuentes presidentes y presidentes de Coepes elegir quién. ¿Por qué? Porque todas las universidades, desde la más grande, que es la Universidad de Guanajuato, por supuesto, a la más pequeña, algo hacen bien. Y esto le ha tocado a muchas universidades, no quiero mencionarlas por temor a faltarle alguna, pero ha sido un perfil que le ha tenido a la COEPES como una institución con pergamino. Esto
a la COEPES de Guanajuato le enriquece su propio pergamino. Ese pergamino que hace que las cosas que son nuevas dejen de serlo, ¿sí? Y las hacen viejas, vetustas y con gran experiencia. Se ha manejado de manera excepcional. Ahora toca al futuro de la COEPES ver por los ideales de todas las instituciones. Ya se hablaba desde el primero que se dio, otorgar, alguien dijo, hagamos munditos de Armando Olivares. No se pueden hacer munditos de Armando Olivares para que todos tuvieran uno. Es el mundo de Armando Olivares. El mundo de Armando Olivares no es este estado. El mundo de Armando Olivares es una idea fuertísima universitaria. Y seguramente se harán documentos en papel que hablen del mundo de Armando Olivares o de a esta institución se le otorga este distintivo por su logro en esto, a esta otra por este otro logro. Todas las instituciones educativas tienen un logro cada año. Es imposible que no lo tengan, porque es el producto de la fusión de la enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? La investigación, el desarrollo tecnológico, etc. Y obviamente estos son de la primera generación. Ha crecido tanto COEPES que parece ser que ya es tiempo de que haya, la premiación sea con diferentes niveles, una muy global. No estoy hablando de oro, plata y bronce, estoy hablando de estímulos al crecimiento universitario. Para mí, agradezco este tiempo porque los que fuimos fundadores de COEPES y vimos pasar todo este proceso, hoy lo vemos hacia atrás con un enorme respeto y recordamos los esfuerzos, los fracasos y los éxitos, pero también nos fortalece que nuestra COEPES sea más adelante y más grande la de siempre, ¿sí? Hoy día, pues bueno, está dirigida por una gran maestra, una gran profesora, y en el futuro otros vendrán a dirigir la COEPES, como Marta, será otros, quién sabe quiénes serán, pero es lo que vamos heredando. Lo que vamos heredando es lo importante. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Hipócrates, ¿verdad? En una de sus máximas, llegar al juicio crítico. Pero el juicio crítico es la revoltura de la experiencia falaz, de la oportunidad fugaz, de que la vida es corta y el arte es largo. Todo esto Hipócrates nos lo enseña, pero en muchas palabras. Pero hay un sentimiento que permanece. La COEPES y el mundo de Armando Olivares. Les agradezco mucho su atención y cuando pasen por ahí por alguna universidad del estado de Guanajuato y vean este Armando Olivares, este mundo de Armando Olivares, lo comprendan, no solo lo admiren, tampoco lo vayan a pasar de largo, porque es algo muy serio. Quiero subrayar que no como egresado de la Universidad de Guanajuato, que soy, quiere decir que este mundo de Armando Olivares es propiedad intelectual de nuestra querida Colmena. Sin embargo, hay que subrayar que, sin temor a matizar las cosas, que esto es de todas las universidades de la COEPES. Muchas gracias.